Bienvenidos a Matemáticos. Su profe Henry Cox Figueroa les saluda. Hoy vamos a resolver un problema de caída libre dentro de este mundo de la física. Y aquí tenemos el contexto de este problema. Se lanza un cuerpo verticalmente hacia abajo con una velocidad de 7 metros sobre segundos. Esta es la velocidad inicial y aquí nos piden determinar cada uno de estos aspectos. ¿Cuál será la velocidad luego de haber descendido 3 segundos? ¿Qué distancia ha descendido en esos 3 segundos? ¿Cuál será la velocidad después de haber descendido 14 metros? Si el cuerpo se lanzó desde una altura de 200 metros, ¿en cuánto tiempo alcanzó el suelo? ¿Y con qué velocidad lo hará? ¿Con qué velocidad llega al suelo? Bien, entonces son estos 5 aspectos que vamos a consultar. Primero vamos a recordar que cuando el movimiento es descendente, cuando el movimiento es hacia abajo, la aceleración de la gravedad la trabajamos con positivo, y cuando es hacia arriba será con negativo. En este caso se lanza un cuerpo verticalmente hacia abajo, significa que trabajaremos con un signo positivo. Tener en cuenta que estas son las fórmulas que utilizamos para resolver ejercicios de caída libre. Entonces vamos a resolver en esta diapositiva los dos primeros aspectos, porque son 5 tópicos que hay que contestar. Vamos a trabajar los 2 primeros. Bien, vamos con los datos. La velocidad inicial, en este caso, la velocidad inicial que proporciona el problema es de 7 metros sobre segundos. Y vamos a calcular la velocidad luego de haber descendido 3 segundos. Vamos a calcular en este caso qué sería la velocidad final. Vamos a calcular la velocidad final, pero cuando han transcurrido, ¿qué cosa? 3 segundos. Hay que tener en cuenta eso, por favor. Velocidad final cuando han transcurrido 3 segundos. Esa sería, ¿qué cosa? Sería la incógnita. También vamos a consultar la distancia h o la altura descendido en ese tiempo también. Esto es una incógnita. Tener en cuenta que la aceleración de la gravedad pues es una constante, 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Tener en cuenta eso, por favor. Metros sobre segundos elevados al cuadrado. Muy bien. Con esta información vamos a ver cuáles fórmulas podemos utilizar. Vamos a calcular la velocidad luego de que han pasado 3 segundos. Esa sería una velocidad final, pero en ese tiempo de 3 segundos. Verifiquemos si podemos aplicar esta fórmula por aquí de velocidad final. Esta sería la incógnita. ¿Conozco la velocidad inicial? Por supuesto que sí. Esta G es una constante y este tiempo es, en este caso, este tiempo luego de haber descendido 3 segundos es un tiempo que, bueno, no lo he colocado aquí. Pues, olvidé colocarlo, lo voy a colocar aquí o lo puedo colocar acá abajo. No hay ningún problema. Luego de que han transcurrido, ¿cuánto? 3 segundos. Perfecto. Entonces, sí puedo utilizar esta fórmula y lo voy a hacer. Coloco esta fórmula por aquí. Le voy a agregar un mayor tamaño para poder, pues, para poder visualizar de mejor manera. Ahí tenemos la fórmula. La voy a copiar nuevamente. ¿Para qué? Para poder reemplazar valores. En este caso, ¿cuánto es el valor de la velocidad inicial? Es de 7 metros sobre segundos. ¿Cuál es el valor de de la aceleración de la gravedad? Recordar que como va hacia abajo, es un valor positivo. En este caso sería 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, que multiplica al tiempo. Y en este caso, ¿cuánto es el tiempo? Es ¿qué cosa? 3 segundos. Observemos qué es lo que tenemos, qué es lo que estamos haciendo para ver pues dónde nos encontramos y hacia dónde vamos. En este caso vamos a ver si podemos simplificar unidades. Muy bien, verificamos. Este segundo, que está a la primera, se va con este segundo que está al cuadrado y este segundo quedaría a la primera. Entonces, bajo este criterio tendríamos que la velocidad final aquí es igual. Vamos a mantener este 7 metros sobre segundo, lo vamos a mantener y vamos por acá a multiplicar 9,8 por 3. 9,8 lo vamos a multiplicar por 3. ¿Y esto cuánto es? Es 29,4, es decir, más 29,4, ¿qué cosa? Metros sobre segundo, ¿cierto? Porque aquí quedó metros y abajo quedó segundo a la primera. Por lo tanto, hacemos la sumatoria de esta velocidad quedándonos que la velocidad final es igual, quedándonos que la velocidad final es igual a ¿qué?
que es igual a la sumatoria de 7 más 29.4. Entonces, en este caso, sería 36.4. ¿Qué cosa? 36.4 metros sobre segundos. ¿Eso qué es? Es la velocidad cuando han pasado 3 segundos. Ahora vamos a determinar la altura. Veamos, esta es la fórmula de altura. Conocemos la velocidad. ¿Conocemos la velocidad inicial? Sí, conocemos la velocidad inicial, que en este caso es de ¿cuánto? Es de 7. ¿Conocemos el tiempo? Sí, el tiempo de 3 segundos. Esta es una constante y el tiempo sí le conocemos. Por lo tanto, significa, sí podemos utilizar la fórmula de altura y la voy a escribir aquí en esta parte. Vamos a darle un mayor tamaño a esto para que se pueda visualizar de mejor manera, ¿sí? Entonces aquí tenemos la fórmula para calcular h. Voy a copiar nuevamente esta fórmula aquí abajo para reemplazar valores. ¿Cuánto es el valor de la velocidad inicial? La velocidad inicial tiene un valor de 7 metros sobre segundos. Aquí voy a copiar esa información que multiplica el tiempo. ¿Y cuánto es el tiempo? El tiempo en este caso es 3 segundos por 3 segundos más un medio, esa sería una constante, de la aceleración de la gravedad. ¿Cuál es el valor de la aceleración de la gravedad? Es un valor positivo porque el movimiento va hacia abajo. Entonces voy a colocarlo aquí en un paréntesis para que quede más ordenado, ¿sí? A ver, ¿cómo estamos? Estamos por aquí. Déjenme hacerle aquí esto, para que se vea más ordenado el problema. Vamos a reemplazar ahora por el tiempo que está elevado al cuadrado. ¿Y de cuánto es el tiempo? Es de 3 segundos. El tiempo que ha transcurrido en la altura, vamos a calcular la altura de ese tiempo de 3 segundos. Perfecto. Vemos qué podemos simplificar y lo hacemos. Veamos qué podemos simplificar. S al cuadrado, porque sabemos que la altura debe quedar en metros, se simplifica y este S está a la primera, pero ojo, ojo aquí. Este S está dentro de un paréntesis que está al cuadrado, por lo tanto es S al cuadrado. Con este S al cuadrado se simplifica. Este segundo que está aquí con este segundo que está aquí también se simplifica, por lo que entonces H sería igual a ¿qué? Al producto, por aquí por este lado, 7 por 3, ¿qué cosa? 21. ¿21 qué? 21 metros. Por acá tenemos más signo positivo y tenemos por aquí 9.8 por 3 al cuadrado, que sería 9. Vamos a multiplicar 9.8 por 3 al cuadrado, o que es lo mismo 9.8 por 9. Esto nos da 88.2 y lo vamos a dividir, ojo, cuidado, nos vamos a olvidar de dividir para este 2. Lo vamos a dividir para 2. Y esto es 44.1, ¿qué cosa? Metros. Por lo tanto, la altura H sería igual a la sumatoria de 44.1 más 21. Y esto es igual a 65.1, ¿qué cosa? Metros. Esa es la altura. Ha descendido 65.1 metros al término de estos 3 segundos con una velocidad de 36.4 metros sobre segundos. Y entonces, esta es la profundidad, la altura descendida, 65.1 metros. Vamos al siguiente ítem, que sería ¿cuál es la velocidad después de haber descendido 14 metros? Entonces, veamos qué tenemos por aquí. Y la velocidad inicial es 7 metros sobre segundos. ¿Cuál es la velocidad? ¿Qué velocidad se refiere? ¿Cuál es su velocidad después de haber transcurrido 14 metros? Es la velocidad final que no conocemos en ese espacio, en esa profundidad de 14 metros, no conocemos eso. Tenemos aquí una altura h de ¿cuánto? De 14 metros, ¿correcto? ¿Cuál es su velocidad después de haber descendido 14 metros? Esos son los datos que tenemos aquí. Y pues como siempre también tenemos el valor de la aceleración de la gravedad, que es 9.8 cosa metros sobre segundos al cuadrado. Entonces aquí escribo metros y por este lado escribo segundos elevados al cuadrado. Ese es un dato que tenemos aquí. Perfecto. Entonces, vamos a ver. Velocidad final, y conocemos por aquí dos fórmulas para la velocidad final. Vamos a verificar cuál de estas dos fórmulas utilizaremos. Conocemos la velocidad inicial y por supuesto conocemos la aceleración de la gravedad también, pero no conocemos el tiempo. Por lo tanto, esta fórmula no la podemos utilizar. Veamos la siguiente fórmula de velocidad final al cuadrado. Esta es la incógnita. Inicial, si conocemos,
esta es una constante, la aceleración de la gravedad sí conocemos y la altura h, que en este caso es 14 metros. Entonces, ¿qué significa esto? Que vamos a calcular la velocidad final haciendo uso de esta fórmula que estoy compartiendo aquí con ustedes. Permítanme darle un mayor tamaño a esto para poder visualizar de mejor manera estos números. Entonces, aquí tengo la fórmula, voy a copiar esta fórmula tal cual. ¿Para qué? Para poder reemplazar valores. ¿Cuál es el valor de la velocidad inicial? Que la tengo aquí. Borro esto y reemplazo. La velocidad inicial es 7 metros sobre segundos. 2 es una constante. Como el movimiento es hacia abajo, aquí la aceleración de la gravedad es positivo. Perfecto. ¿Qué multiplica? ¿Qué multiplica qué? Que multiplica a la altura h. ¿Y de cuánto es la altura h? La altura h tiene un valor de 14. ¿14 qué? 14 metros. Permítame extender un poco esto más acá. Ahora sí. Veamos. La velocidad final al cuadrado sería igual, en este caso, ¿a qué? Aquí es igual la velocidad final al cuadrado. A ver, copio esto aquí. Esto es igual a la velocidad inicial al cuadrado. Aquí me estoy olvidando de elevar esto al cuadrado. Lo corrijo. Ojo, velocidad inicial al cuadrado, que es 7 metros sobre segundos al cuadrado. Y no lo había elevado al cuadrado, lo voy a hacer. Modifico. Entonces abro un paréntesis y dentro de ese paréntesis coloco la velocidad inicial, que sería 7 metros sobre segundos, y todo esto está elevado al cuadrado. Ahora bien, ¿qué sucede con esto? 7 al cuadrado, ¿cuánto es? 49. Y tanto metro como segundo están o se van a elevar al cuadrado. Entonces sería metros cuadrados. Aquí en este caso sería metros cuadrados y el tiempo expresado en segundos también se eleva al cuadrado. Entonces sería 49 metros cuadrados sobre segundos al cuadrado, signo que viene más. Por este lado que tendríamos 2 por 9.8 y por 14. M con M se multiplican, nos quedaría en este caso metros cuadrados sobre segundos al cuadrado. Vamos a multiplicar 2 por 9.8 y ese resultado le vamos a multiplicar por 14. Esto es 274.4. Verifico 2 por 9.8 y esto por 14. Esto es igual a 274.4. ¿Qué cosa? Metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Me detengo a pensar aquí qué sucede, cómo puedo extraer esa velocidad final a la primera potencia si la tengo aquí elevada al cuadrado. Analizo y caigo en cuenta que la operación que hago en un miembro debo obligatoriamente hacerla en el otro miembro. Puedo sacar la raíz, pero antes de sacar la raíz, antes de hacer ese proceso, primero obviamente voy a sumar para dejar una cantidad. Entonces, velocidad final al cuadrado es igual a 49 más 274.4. Y esto es 323.4 cosa metros cuadrados sobre segundos al cuadrado. Ahora sí, entonces, como ya había indicado, voy a extraer la raíz cuadrada en el primer miembro y también lo haré, ¿dónde? En el segundo miembro. Entonces, de esta manera procedo. Y esto sería igual a velocidad final, por aquí voy a escribir, aquí es igual a la raíz de cuánto, de 323 a la raíz de 323.4. Entonces esto es igual a 17.98. ¿Qué cosa? Sacamos raíz de metros cuadrados y de segundo cuadrado y nos queda metros sobre segundos. Nos queda aquí metros sobre segundos. Y de esta manera se determina que la velocidad final, cuando ha descendido una altura de 14 metros, su velocidad es de 17.98 metros sobre segundos. Veamos qué hacen falta con los dos últimos ítems. Vamos a ver, los datos siguen siendo los mismos, porque aquí estoy utilizando otra diapositiva. Tengo que volver a escribir los datos. 7 metros sobre segundos al cuadrado si el cuerpo se lanzó desde una altura de 200 metros. En este caso, ya es la altura total de ¿cuánto? De 200 metros. Vamos a calcular qué cosa. Vamos a calcular en cuánto tiempo alcanzó el suelo. Sería el tiempo de una incógnita. El tiempo que utiliza para llegar al suelo de ese objeto, es decir,
cuando ha recorrido los 200 metros a la altura que se encontraba, y también vamos a encontrar esa velocidad final. Ojo, cuidado, nos vayamos a equivocar. En el caso anterior calculamos la velocidad final cuando había descendido 14 metros, pero aquí vamos a calcular la velocidad con la que llega al suelo. Esa sería la velocidad final. Entonces, vamos a ver. Aquí hace falta escribir, pues, esta es la incógnita, y hace falta escribir el valor de la aceleración de la gravedad, que aunque no lo han dado, pues se sobreentiende, ya sabemos, eso es una constante, 9,8, ¿qué cosa? Metros sobre segundos al cuadrado. 9,8 metros, y en la parte del denominador, segundos elevados al cuadrado. Muy bien. Entonces, con conocimiento de esto, vamos a ver cuál fórmula vamos a aplicar. Tenemos que calcular el tiempo y la velocidad final. Entonces, veamos, vamos a ver. Fórmula para calcular el tiempo, aquí la tenemos. ¿Conocemos la velocidad final? No conocemos la velocidad final, por lo tanto, todavía no podemos utilizar esta fórmula que está aquí. Veamos por acá, ¿qué nos pide? Nos pide calcular la velocidad final, y tenemos por aquí que velocidad final es igual a la velocidad inicial. ¿Conocemos la velocidad inicial? Sí, conocemos que es 7. Conocemos, esto es una constante, y conocemos el tiempo. No conocemos el tiempo. Por lo tanto, esta fórmula de velocidad final no le podemos aplicar. Veamos esta otra fórmula de velocidad final. ¿Conoce la velocidad inicial? Sí, conocemos. 2 es una constante, la aceleración de la gravedad es una constante, y la altura sí la conocemos, que es 200 metros. Por lo tanto, vamos a calcular la velocidad final con esta fórmula que está aquí. Aquí la tenemos, la vamos a hacer un poco, le vamos a dar mayor tamaño para que se pueda visualizar de mejor manera. Perfecto, aquí estamos con esta fórmula. La voy a copiar nuevamente para poder reemplazar y ganar tiempo. ¿Reemplazar qué cosa? Los valores. ¿Cuánto vale la velocidad? La velocidad inicial vale 7 metros, pero ojo, aquí no me voy a equivocar como en el caso anterior, que no le había colocado al cuadrado. Esto es al cuadrado, va al cuadrado, es decir, en este caso 7 metros sobre segundos elevados al cuadrado. Esta es la velocidad inicial al cuadrado. 2 es una constante. Ahora vamos a reemplazar la aceleración de la gravedad. ¿Y cuánto es? Por aquí la tenemos, 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Cierro ese paréntesis, extiendo un poco esto por aquí, y voy a reemplazar ¿por quién? Por la altura, que en este caso, ¿cuánto es? Es de 200 metros. La altura es de 200 metros. Cierro este paréntesis y vamos a seguir trabajando. Entonces, la velocidad final al cuadrado es igual a ¿cuánto? A 49. 7 al cuadrado es 49. ¿Qué cosa? Metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado, ¿cierto? Metros cuadrados sobre segundos al cuadrado. Entonces aquí, esto es metros cuadrados, y por acá es segundos al cuadrado. Veamos por aquí, segundos elevados al cuadrado. Estamos. A continuación, tengo signo positivo. Por acá también son positivos estos signos. Entonces, signo positivo, ley de signos. Obviamente hay que hacer ley de signos. Entonces, veamos qué tenemos por aquí. Tenemos 2 que multiplica a 9,8, y esto multiplica ¿cuánto? Multiplica a 200. Entonces, esto es 3.920. ¿Qué cosa? 3.920. ¿Qué cosa? Metro por metro, metros cuadrados sobre segundos al cuadrado. Aquí nos encontramos, por lo tanto, la velocidad final al cuadrado sería igual a la sumatoria de 49 más 3.920, y esto da un resultado de 3.969. 3.969, ¿qué cosa? Metros cuadrados sobre segundos al cuadrado. Ahora bien, ya debe usted imaginarse qué es lo que vamos a hacer aquí. Como la velocidad final está al cuadrado, lo que vamos a hacer es extraer la raíz cuadrada del primer miembro, y por supuesto, pues que obligatoriamente tenemos que hacer lo mismo en el segundo miembro, ¿sí? Aquí y también acá. Entonces, ¿cuánto es la raíz cuadrada de la velocidad final al cuadrado? Esto es velocidad final elevado a la primera. Nos quedaría velocidad final elevado a la primera. Allí lo escribo. Y ahora sí, la raíz cuadrada de ese número, ¿cuánto es? 63. Esto es 63. ¿Qué cosa? Metros sobre segundos. 63 metros sobre segundos es la velocidad final cuando ha descendido 200 metros. Esta es la velocidad final
cuando el objeto descendió toda la distancia, que en este caso es de 200 metros. A continuación, ¿qué se nos pide? Calcular el tiempo que utilizó, y ahora sí ya puedo utilizar esta fórmula porque inicialmente no la podía utilizar porque no conocía la velocidad final, pero acabo de calcularla. Por lo tanto, ahora sí puedo hacer uso de esta fórmula y por aquí la tengo. Le voy a dar mayor tamaño para poder visualizarla pues de mejor manera. Entonces, por aquí estamos con esta fórmula, la voy a copiar nuevamente para poder reutilizarla, para poder reemplazar. Velocidad final, ¿cuánto es la velocidad final? Es de 63, ¿qué cosa? Metros sobre segundo, es el valor que acabamos de calcular, 73 metros sobre segundos, menos la velocidad inicial que es 7, ¿7 qué cosa? Metros sobre segundos, y todo esto se divide para la aceleración de la gravedad que es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Perfecto, allí nos encontramos. Veamos qué pasa con T. Veamos qué pasa con T. T es igual, entonces T es igual, aquí vamos a escribir línea de fracción, entonces 63 menos 7, 63, y le quitamos 7. 63 menos 7, esto es 56. Entonces por aquí, 56, ¿qué cosa? Metros sobre segundo, ¿sí? Metros sobre segundo. Entonces por aquí esto sería metros sobre segundo, y en la parte de abajo tenemos 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Vamos a simplificar las unidades. Pueden simplificar, lo hacemos por supuesto sí. Entonces veamos, este metro con este metro se simplifican. Además, ¿qué unidades estamos calculando? Tiempo, y tener en cuenta que el tiempo se expresa en segundos, minutos, horas, ¿cierto? Entonces tenemos que ir para allá. Este segundo a la primera se simplifica y este segundo al cuadrado quedaría a la primera. Por lo tanto, bajo todos estos procedimientos, E, es igual, aquí abajo voy a escribir, es igual a ¿cuánto? Al cociente entre 56, es decir, 56 dividido para 9.8. Y eso es 5.71 o 5.7. 5.7, ¿qué cosa? Segundos. 5.7 segundos es el tiempo que tarda en recorrer 200 metros de altura ese objeto y llegar al suelo. De esta manera hemos respondido los 5 ítems que pedía este problema. Estos 5 ítems que están aquí. Pues como siempre, para mí es un gusto poder compartir con ustedes estos temas de física, en este caso caída libre. Estoy seguro pues que será de utilidad en sus actividades académicas. Se cuidan bastante.